este corto periodo, un relativamente corto periodo, pues realmente ha hecho una obra y sobre todo ha dinamizado una reflexión en la teología feminista que me parece sumamente interesante y sumamente de agradecer. Deseamos pues que siga reflexionando, que siga trabajando en esa línea entre denuncia, solidaridad y poesía, en esa profundidad de quien vive las cosas, de quien las reflexiona desde la vida y desde el interior, con paz, con serenidad y con valentía. Para la teología feminista, la experiencia de las mujeres es absolutamente necesaria y las entiende como sujetos protagonistas, ¿no?, del discurso teológico y de la reflexión sobre la experiencia de Dios, ¿no? La ventaja que tiene la teología feminista es que prioriza la diversidad frente a una síntesis cerrada y uniforme, ¿no?, y que la pluralidad de visiones la hace ser tremendamente rica, la hace ser dinámica, la hace ser relacional, en continuo intercambio y en continuo aprendizaje, en proceso. Al mismo tiempo que una historia de dificultad continuada está la historia del renacer, también continuado y siempre nuevo, de esa capacidad de oponerse a la injusticia. En este caso, la injusticia que hace referencia a lo que una mujer puede o no puede hacer simplemente en función de su sexo. Eso sería lo que el feminismo más básico reivindica, que las personas puedan orientarse en su vida de una forma que responda a sus talentos y a la comprensión personal que tienen de ellos y que no deban ceñirse a unas expectativas externas que en nombre de Dios, de la sociedad, de la naturaleza, de la ley, de la conveniencia política, económica, social, de lo que sea, pero algo externo que no sea desde ese molde externo que se determine a las personas. Que esa determinación externa de lo que una persona puede o no puede hacer va en contra de lo que llamamos pues la libertad que nos da Dios de a cada uno pedirle, que siempre en diálogo, esto sería la comprensión de la antropología teológica, siempre en diálogo con una propuesta que hace Dios a cada persona y a cada persona se la hace en un lenguaje propio, personal y distintivo, ahí exista siempre esa respuesta libre de la persona para poder actualizar o no esa propuesta de Dios. Y las estructuras eclesiales y también sociales deberían ser, las ideales, deberían ser las que conducen a esa posibilidad de diálogo libre entre Dios y la persona que quiere escuchar pues esa inspiración de Dios. Y mi tesis inicial es, desde que ha habido sociedades que llamamos ahora patriarcales, es decir, sociedades que han dicho que por el hecho de ser mujer le está vedada a una persona la representatividad litúrgica o la representatividad en los órganos de toma de decisión política de su sociedad o en cualquier otro de los ámbitos del ejercicio profesional o del saber, desde que han existido estas sociedades, han existido personas que han dicho, yo con esto no estoy de acuerdo. Y además creo que esto lo podemos argumentar teológicamente. Es decir, apelando a la voluntad de Dios, a la revelación de Dios, a lo que Dios nos cuenta sobre lo que debemos hacer las personas pues cuando nos reunimos en sociedad y cuando nos pensamos como proyecto vital. Pues quien hace eso, quien articula la teología de esa conciencia, se le puede llamar con razón teólogo o teóloga feminista. Mi tesis, mi libro, mi estudio avale lo que se ha dado en llamar feminismo de la igualdad. El feminismo de la igualdad sería esa noción del feminismo que parte de la presuposición que lo que llamamos femenino y masculino, feminidad y masculinidad, son constructos o son conceptos construidos culturalmente y que no tienen nada transcultural y que por tanto las diferentes culturas los construyen como les conviene, y quizá yo ahora estoy aportando una clave de por qué los construyen como los construyen, y que por tanto nos dirá el feminismo de la igualdad, en el momento en que queramos construirlos de forma distinta, pues podemos hacerlo porque es lo que hemos ido diciendo a lo largo de toda la historia. Podríamos estar de acuerdo con el feminismo de la diferencia en cuanto al punto de partida de las personas. Como si, y ahora voy a recoger nociones que nos vienen de autores contemporáneos, como por ejemplo Jacques Lacan, este psicoanalista, y que nos habla de una fase
en general los psicólogos consideran pues esta fase que voy a considerar ahora, y la psicología profunda pues de forma más explícita, una fase de subjetivación infantil, y en esa fase de subjetivación infantil el referente para hacer eso es la figura materna. Y en esa fase de subjetivación infantil, ahí sí el género es fundamental y el niño y la niña se conciben no de forma cultural, sino en la medida que esto que les estoy diciendo ahora sea verdad, en esa fase infantil tendríamos el referente materno respecto al cual o eres como la mamá o no. Creo que la antropología teológica y el feminismo de la igualdad nos vienen a ayudar ahí para entender o para abrirnos a la posibilidad que nuestra maduración personal tenga o contemple necesariamente un punto de cesura. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, le intenta decir a Nicodemo que se debe nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, volvemos a la mamá. No, con la mamá no, ya estamos con la mamá de pequeños, pero ahora es otro nacimiento es nacer del agua y del espíritu. Nos atrevamos a pensarnos como adultos con un referente que es Dios, que está más allá del sexo y del género, que no es ni masculino ni femenino, que es otra cosa, que es amor y libertad absolutos, y nos dice que nos ha hecho como concreciones en el espacio y el tiempo del amor y la libertad absolutos de Dios. Y en ese proceso tendríamos un ser humano que entonces sí es pieza única, como les decía, es original y por tanto no se deja clasificar, no ya en función del género, claro que no, pero es que en función de nada. Todas las clasificaciones desaparecen en esa etapa donde la persona es capaz de plantearse un horizonte vital único, un horizonte vital de singularidad personal irreductible. Las relaciones íntimas son, desde el punto de vista teológico, relaciones de gratuidad. Y por eso es que alguna vez he hablado de esta fundamentación antropológica como algo que nos podía ayudar a fundamentar también en el cristianismo la posibilidad del matrimonio homosexual bendecido por la Iglesia. Puesto que si la complementariedad masculino-femenino la entendemos como aquello que da carácter sacramental al sacramento del matrimonio, entonces, ¿cómo puede ser ese sacramento? Sacramento de lo único que se puede ser sacramento, que es el amor de Dios. El amor de Dios es el amor trinitario de comunión, es el amor de reciprocidad, que la palabra técnica para hablar de él es pericoresis, y la pericoresis tiene algo muy bonito en su etimología, porque coreo, esta palabra peri, pues es como periferia, ¿no? Alrededor de. Pero coreo, que es la otra parte de esa palabra técnica trinitaria, pericoresis, coreo viene de la raíz griega, igual, por ejemplo, que la palabra coreografía, ¿no? Que es para el ballet, porque coreo quiere decir espacio. Entonces, ese pericoresis quiere decir que el amor trinitario se concibe a sí mismo como, si yo amo a Silvia, yo hago espacio peri alrededor de Silvia, le doy lugar, le doy espacio. Entonces eso es una noción del amor que parece que es a contraria a decir yo me la como, ¿no? Me la meto dentro, me quiero meter dentro de ella. El amor tiene en su raíz un espacio de libertad, de gratuidad, de rotura de la cadena causal. Tú no puedes racionalizar el amor.